Bueno, pues nada, bienvenidas. Vamos a seguir con el bloque cuarto, con una parte no muy extensa, pero sí es fundamental para entender las relaciones sociales dentro del propio sistema educativo. Es el tema del bloque cuarto, donde vamos a abordar el currículo escolar y posteriormente el currículo oculto. Lo encuentran todo en, bueno, en los textos que ya les he puesto en la plataforma, en esas páginas que ven ahí. Eh, Vamos a ver. Nosotros vamos a abordar el currículo escolar para analizar desde un punto de vista muy amplio, ¿vale? En realidad es el currículo, lo establecen unos reales decretos sustentados en la legislación educativa que en ese momento esté aprobada, y en ese currículo se integran los contenidos que se van a impartir al alumnado en las distintas etapas, pero no solamente los contenidos, sino toda una serie de cuestiones, las perspectivas metodológicas, el personal, material con que se cuenta, bueno, toda una serie de cuestiones. Es como la arquitectura protocolaria de lo que vamos a impartir y cómo lo vamos a hacer al alumnado. A nosotros nos sirve para analizar cualquier documento que tenga que ver con el currículo. Pues dentro de un centro educativo habrá un programa educativo de centro que tiene que ver, que es esa arquitectura curricular. Eh, en nuestro caso, nuestra asignatura, hay un proyecto docente que igualmente es esa arquitectura curricular de lo que se quiere impartir, qué contenidos, qué herramientas, qué sistemas evaluadores, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una definición, ¿vale? Eh, el currículo lo que aúna son las intenciones y los objetivos, ¿vale? O sea, ¿qué queremos y cómo lo vamos a lograr con el alumnado? Para ello, lógicamente, es como nuestro GPS educativo. Tendremos una selección de contenidos que diremos, estos son los contenidos esenciales que hay que alcanzar, eh, en virtud de una perspectiva metodológica. Esto ya tiene que ver también mucho con las legislaciones aprobadas, pero después se adapta igualmente. No es lo mismo el proyecto educativo de un centro en un barrio de una ciudad que una escuela rural, por ejemplo. Y no es lo mismo una perspectiva metodológica eh, eh, de un sentido, vamos a decir, progresista que otra conservadora, o de un colegio de filiación religiosa que laico, ¿no? Bueno, eh, con una planificación secuencial, esto es muy importante, los contenidos se planifican. Ustedes verán que en esta asignatura hay 6 bloques, hay 2 prácticas. Las prácticas, esté hecho bien o mal, ¿vale? Es la intención. Otra cosa es que sea del todo efectivo o hayamos alcanzado la perfección, que tampoco era el objetivo. Las prácticas se enhebran con los contenidos. Primero hay una práctica de imaginación sociológica para aprender los contenidos básicos de la sociología. Después hay otra que tiene que ver más con otros conceptos de la sociología, familia, grupo de pares, con el sistema educativo, estatus, clase social. Es decir, pero todo eso se planifica de manera secuencial, en el tiempo cronológico. No podemos empezar por el final, hay que empezar por aquellos contenidos básicos, y los procedimientos igual. Pues habrá que hacer primero un parcial más básico, ir incrementando, ¿vale?, las dificultades. Igualmente están los criterios de evaluación. Es importante que esté cómo vamos a evaluar y los inputs, ¿no?, las rúbricas de evaluación. E igualmente todo aquello que entendamos que tiene que ver con el aula y el centro educativo. Todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a intentar reflexionar. En este momento, como las condiciones son las que son, yo lo que voy a intentar es lanzarles preguntas, y ustedes cada uno, cada una. La primera pregunta, bueno, el currículo, como todo, es una construcción social e histórica. A lo largo del tiempo varía, y en función de las sociedades también varía. Primera pregunta, la importante. El currículo
es un elemento para reproducir a la sociedad dominante, es decir, aquellos grupos de la sociedad, bien sea por estatus o por clase social, que domina a otros, establecen los currículos. Bueno, la respuesta en genérica eh, es que sí, pero en sociedades democráticas todo eso tiene un montón de matices y alternativas posibles, ¿vale? Por ejemplo, antes el currículo era bastante, digamos, estaba bastante desvinculado del lugar de donde se encontraba el centro. Por ejemplo, antiguamente no se estudiaba en los centros educativos de Canarias por la geografía de Canarias. Era absolutamente ilógico, ¿no? Y se ha ido introduciendo pues literatura canaria, geografía canaria, historia de Canarias. También sería de sentido común si nosotros vamos a impartir clases en una escuela de un municipio rural, pues intentar vincular actividades y contenidos con la realidad inmediata de esos alumnos, que les permita primero conocer de su entorno para después intentar reflexionar sobre. Y lo mismo si, pues no es lo mismo que el centro esté en un barrio que en otro, ¿no? Bueno, todo ese tipo de relaciones con la comunidad anteriormente no se tenían en cuenta y, bueno, poco a poco se han ido incorporando, ¿vale? Pues igualmente la realidad social tiene que intervenir en el currículo. Después de estos días que nosotros hemos vivido esta experiencia global, planetaria, de toda la humanidad, pues formará parte de nuestro currículo probablemente lo que son de manera, digamos, más inmediata, lo que es la educación para la salud, para evitar pandemias, elementos de higiene pública, de, bueno, toda una serie de cuestiones que en otros países a lo mejor están más presentes y en otros currículos, como puede ser, no sé si de manera precisa, en Asia, Japón, China, puede estar más presente que en nuestro caso, y probablemente se incorporen a nuestra realidad social y a nuestra realidad curricular. Por poner un ejemplo que yo creo que todos tenemos presentes estos días, ¿no? Y que todos vivimos. Pero también los currículos responden a criterios de intereses de relaciones de poder. Bueno, cuando se incorporó Bolonia, todo el cambio que hubo en la educación superior, que se llama la educación europea superior, lo que llamamos Bolonia, el plan Bolonia, no es más que un grandísimo cambio curricular donde se introdujeron de hecho, digamos, no solo cuestiones de contenido, sino competencias para adaptar la educación superior europea a la sociedad de la información, nuevas tecnologías, pero algunos achacaban que era una forma también de adaptar a los universitarios al mercado laboral, a lo que exigían los empresarios. Bueno, como siempre de todo hay, era necesaria esa adaptación, es verdad que pero hay presiones de todo tipo, también por quienes dominan las economías, para que la universidad, por ejemplo, en ese caso, les fabrique los profesionales que ellos quieren para sus intereses, en este caso empresariales, que ellos consideran adecuados. Y a lo mejor la sociedad no tiene por qué considerar que son exactamente así las cosas como en ese caso los empresarios dicen, por poner un ejemplo, ¿no? El caso es que siempre está vinculado a relaciones de poder, ¿vale? Hay enfoques críticos respecto, voy a seguir poniendo el plan Bolonia, que es en el que estamos nosotros en este entorno, que como todas las cosas tiene cosas muy positivas y otras no tanto. Hay enfoques críticos que cuestionaban precisamente que los currículos se convirtieran en contextos tecnocráticos, solo basados en eficacias, en resultados, y reclamaban relaciones más igualitarias. Bueno, estamos viendo estos días también lo que supone la brecha digital para el acceso a la educación, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas deben formar parte del currículo. No se puede establecer un currículo telemático si no tenemos garantizado que el alumnado pueda acceder a esa, a tener un ordenador y a tener wifi y a tener internet, etcétera, etcétera, por ejemplo, por poner ejemplo. Bien,
Eh, bueno, para un poco nosotros guiarnos, ¿cómo se establecen después las relaciones de ese currículo en el aula? Bien, hay dos categorías que nos van a servir de ayuda para analizar, pero como siempre son dos categorías fronterizas. No siempre se da una de manera pura y no siempre se da la otra. Por un lado, las pretensiones de poder. Es decir, lo que los libros dicen es absolutamente cierto y no merecen discusión. Lo que el profesor dice es absolutamente cierto y no merece discusión. Y es más, yo me lo creo y me lo aprendo porque lo dice el profesor. Pretensiones de poder. Se establece una jerarquía donde es el poder simbólico, en este caso, el único elemento, ¿vale? El único vehículo para el establecimiento y la transmisión de unos contenidos, de unos conocimientos. De otro lado, y lo estamos planteando en blanco y negro, pero la realidad siempre es gris, eh, serían las pretensiones de validez. Es decir, eh, unos conocimientos que se generaran en virtud, por ejemplo, de la discusión permanente en el aula, donde fueran los argumentos aceptados los que y discutidos los que permitieran ese conocimiento casi colectivo, por poner, como les digo, en blanco y negro. No sé si me han entendido. Pretensión de poder es, esto es así, yo soy el profesor, o yo soy el proyecto docente, o yo soy el libro, y esto es así, y por tanto, no hay discusión posible. La de validez sería su contraria. La realidad es que hay un juego entre las pretensiones de poder y las de validez. Para la validez hay un problema, que necesitamos mucha cultura para poder argumentar ante manuales, ante documentos realizados con muchísimos años de investigación, lógicamente. Pero el análisis crítico siempre es fundamental para aprender, si no, no hay aprendizaje posible. Como les digo, estos dos tipos de formas de relación, las de poder, esto es así porque lo digo yo, o esto es así porque vamos a hablarlo, discutirlo, a ver si llegamos a un consenso, se da entre el profesor y el alumnado, pero también se da entre el propio alumnado. Probablemente cuando ustedes hacen sus prácticas de manera colectiva tengan ejemplos de ambas. Como les digo, al final lo normal es que sea una conversación entre ambos tipos de pretensión en el aula. Hay también por límites temporales, hay cosas que no hay tiempo de discutir, hay otras que sí. Bueno, la bibliografía que yo les traslado apuesta por que las pretensiones de validez, cuando se producen esas relaciones más simétricas, más igualitarias, mejoran el ambiente de trabajo y mejoran los resultados académicos. También les aporto yo que para establecerse ese tipo de relaciones hace falta mucha madurez y un saber estar en el aula, ¿vale? Para que sea fértil la comunicación. Y eso es un trabajo que debemos lograr en el sistema educativo entre todos, ¿no? Bien, vámonos ya a los contenidos, ya no al tipo de relación, sino a los contenidos específicos. Pero bueno, no, lo voy a dejar para el siguiente vídeo, para que no se haga este muy largo. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar a hablar de los saberes escolares, ¿vale? Bueno, gracias, lo dejamos aquí.